juez, que es el responsable de los procesos y de las sentencias que ahí se dicten. Claro, tiene su personal auxiliar. Cuando veamos los auxiliares de la Administración de Justicia, vamos a ver detenidamente a cada uno de ellos, pero en el tribunal, para empezar, siempre habrá un comisario, que es el encargado de la recepción de los documentos, de los memoriales, de los procesos. Habrá un notificador, que es el encargado de hacerle saber a las personas interesadas cómo van sus procesos y qué resoluciones se han emitido. Los notificadores, los oficiales son los auxiliares que auxilian al juez en el trámite normal del proceso, pero el juez es el que al final revisa todo y dicta la respectiva sentencia. Pero está también, como mencionamos en la ocasión anterior, los secretarios. Los secretarios son la autoridad máxima del tribunal ante el personal. Él es el jefe del personal, no el juez. Es el secretario, el jefe del personal, y ya vimos que se necesita para ser secretario o secretaria de un tribunal, tiene que ser abogado y notario, salvo las excepciones que mencionamos, cuando en los lugares muy lejanos de la ciudad, de la capital o de las cabeceras departamentales no hay un abogado y notario que acepte el cargo, o simplemente no lo hay, y habrá que buscar a una persona que tenga conocimientos generales por lo menos. En eso habíamos concluido. Pues decían, volviendo al tema, es que el unipersonal, al frente del tribunal hay una sola persona, un solo juez, o una persona con calidad de juez. Él es el que resuelve. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene que al frente del tribunal haya una sola persona en su calidad de juez? Pues miren, ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja encontramos primero? La ventaja es que es rápido. El juez, solo él es el único responsable, él lee las actuaciones. Cuando hablamos de actuaciones nos referimos al proceso, todo lo que se realiza. Y solo él consulta con su conciencia y sus conocimientos cómo va a dictar la sentencia. Solo él. Entonces es rápido, no tiene que discutir con nadie, pedirle opinión a nadie, él es el único responsable. Entonces es rápido. Es económico para el Estado, porque solo paga un juez, no le sale caro. Es práctico para el Estado pagar un solo juez que pagar 3, 5, 7, 9, 11, 13. Es económico, es rápido. Es de fácil selección, es decir, es fácil entre un número X de personas, es fácil buscar el mejor de los jueces, o el que se considere el mejor preparado o con experiencia para ejercer ese cargo. Más fácil. Y es de mucha responsabilidad para el funcionario juez, porque él es el que responde por todo lo que pueda ocurrir. Esas son las ventajas, pero también tiene sus desventajas. La desventaja más terrible que se le señala es que puede el titular del tribunal, el juez, incurrir en los delitos de cohecho y de prevaricato. ¿En qué consiste cada uno de estos delitos? Pues el cohecho, hay cohecho activo y hay cohecho pasivo. El cohecho activo consiste en que el juez o el titular del tribunal solicita dinero o dádivas o prebendas a cambio de resolver de determinada manera. Eso es cohecho activo. Y el cohecho pasivo es cuando las partes interesadas le ofrecen al juez y él lo recibe. Si ahí se da el delito de cohecho, es peligroso, dañino para la administración de justicia. Y el prevaricato es que el juez intencionalmente dicte una resolución que se aparta de lo legal, que no es así como debe resolver, pero hay intereses propios. Es prevaricato, emitir resoluciones contrarias a la ley. Esa es desventaja. ¿Qué desventaja se le enseña también? Que no hay certeza jurídica, todo el mundo dice... Licenciado, buenas noches, disculpe. Ay, perdone, es que fíjese que como que el audio está... como que hay un sonido ahí intermitente, pero la verdad que no lo entiendo. Tal vez será algún compañero que tendrá su micrófono ahí, porque yo lo tengo como siempre, el teléfono lo tengo retirado. No. Varios tienen el micrófono encendido, Entonces, licenciado. por favor, compañeros, los que tienen
el micrófono encendido, les ruego que colaboren con sus demás compañeros y lo apaguen, por favor. ¿Ventilador encendido? Sí, Cindy. No. Cindy. Licenciado, sí, perdón, es que se le oye un tronido en su audio, ajá. Pero fíjese que no tengo ni el ventilador, ni radio, ni nada. Es una interferencia, creo, pero con algo que está conectado. Lick, tal vez sí tiene conectados algunos audífonos, porque se le escucha el sonido cada vez que habla. Vamos a ver si aquí tal vez en el volumen. Déjeme ver. Voy a intentar de nuevo. Y dice si Muy amable, Lick. Es una clave Morse, Lick. Nos están controlando. No sería raro, ¿verdad? Bueno, ¿ahí me escuchan mejor? ¿O sigue igual? Se sigue escuchando, Lick. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a ver, ¿por qué no? Vamos a ver quién tendrá abierto su... Vamos a ver si podemos ver aquí. Vamos a ver quiénes tienen su micrófono. Vamos a ver. Fíjense que estoy revisando a todos. Todos hasta ahorita donde voy, todos tienen su micrófono. Todos lo quieren apagar. Voy a ver acá, esperen un segundo. Denme un minuto. No sé si tal vez era algún ventilador que tenga encendido. Fíjese que no. No, pero denme un segundito, denme un segundo. ¿Sigue la interferencia? No, Lick, ya no. Ya no, Lick. Bueno, entonces, claro. Bueno, sigamos entonces. Bien, entonces decíamos que estábamos en el tema de de las clases de órganos colegiados y hablamos que habían los unipersonales, los colegiados, los técnicos y los jurados. Decíamos que los unipersonales, como su nombre indica, uno, ¿verdad? Al frente del tribunal hay una sola persona, un juez que es el responsable de lo que ahí sucede. Decíamos que tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal que tiene para el Estado es que es económico. El Estado es económico para un solo juez que pagar varios. Decíamos que es rápido. ¿Por qué es rápido? Porque el juez no tiene que consultar con nadie. ¿Se escucha bien o se escucha cuando... ¿Hoy sí se escucha bien? Lick otra vez empezó a ruido y es más... Bueno, enciende la cámara, Lick. ¿Apago la cámara? ¿Y ahí? Ahí está bien, Lick. Ay, Lick, mil gracias. Bueno, entonces no me ven la cara por hoy. Bueno, vamos a ver qué está pasando con esa cámara. Algo está mal ahí. Bueno, entonces vamos a hacerlo sin la cámara por el día de hoy, ahí voy a revisar. Entonces decíamos que el unipersonal, al frente solo hay una persona, un solo juez. Es económico para el Estado porque solo paga un juez, no paga varios. Decíamos que es rápido porque el juez no tiene que consultar con nadie más que con su conciencia y con sus conocimientos de derecho a la hora de resolver. Además decíamos que es de fácil selección, o sea, para quien se encarga de seleccionar los jueces que van a ir, es más fácil seleccionar uno de un grupo de 10, de 20, es más fácil seleccionar uno que seleccionar varios, es de fácil selección y además es de mucha responsabilidad para el juez. Él es responsable, él tiene que responder de sus actos, como vamos a ver más adelante. Y decíamos que las desventajas que se le señalan es que puede incluir en prevaricato o en cohecho. Decíamos también que puede ser que el abogado, que el juez no sea un profesional, que no tenga los conocimientos adecuados,
que se dé lo que conocemos como jueces empíricos, es decir, no tienen la preparación suficiente, pero decíamos que eso solo se da en los tribunales alejados de la ciudad, o de las cabeceras departamentales donde la gente no quiere ir por allá, muy lejos, muchas incomodidades, entonces no quieren, son abogados y notarios con aspiraciones a futuro y no quieren irse por allá. Entonces no le queda más que a la Corte Suprema de Justicia de buscar una persona que tenga conocimientos generales para poder ir ahí. Esa es una desventaja que se le señala. Pero a la par de ese tribunal unipersonal está el colegiado. El colegiado colegio o pluripersonal plural quiere decir que al frente del tribunal hay más de una persona. Siempre es un número impar, 3, 5, 7, 9, 11, 13. En el caso nuestro ya vimos que la Corte se integra por 13, un presidente y 12 vocales, y las salas de apelaciones por 3, un presidente y 2 vocales. Ya lo leímos eso en el artículo 214 en la Constitución, no se les olvide, ahí está claro que son 12 vocales y un presidente, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, y de ahí nos remite a lo que es la ley del organismo judicial también. ¿Quién se recuerda cuál es el artículo de la ley del organismo judicial? ¿Nadie se recuerda? ¿No me escuchan? Podría volver a repetir. Bueno, decíamos que los tribunales pluripersonales o colegiados son los que al frente de los mismos se encuentra más de un juez, que es un número impar. Mencionábamos que en el caso de Guatemala, los colegiados o pluripersonales son la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia se integra por 13 magistrados, uno con la función de presidente y 12 con funciones de vocales. En las salas de apelaciones... 75, Lic. Ahí estamos, Silvia. Léalo, por favor, Silvia. Artículo 75, integración. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en la forma siguiente. Inciso A, un presidente que lo es también del organismo judicial. Inciso B, 12 magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la sustitución temporal del presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el periodo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y cuál es ese periodo? ¿Se recuerdan cuál es el periodo? 5 años. 5 años. Gracias, Norma, gracias. Bueno, eso es en la Corte. Y las salas, decíamos que lo encontramos en el artículo 87 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Alguien nos colabora con el 87? Yolix. A ver, Norma. Integración. Cada sala se compone de 3 magistrados propietarios y 2 suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia. También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exija las circunstancias. Las disposiciones de esta sección comprenden en lo aplicable a los tribunales colegiados en general. Bien, no se les olvide, tribunal colegiado es aquel que al frente del mismo es más de un juez, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etcétera. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esta forma de organización? Ventajas, primero se elimina la posibilidad de un prevaricato y de un cohecho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sobornar a un juez que ir a sobornar a 13 o a 3. No es lo mismo, no van a aceptar fácil, o 13 no se van a poner de acuerdo para pedirle dinero a alguien, ¿verdad? O sea, es muy difícil, se elimina el cohecho. El prevaricato también, ¿por qué? Porque como los procesos se discuten, se analizan, es difícil que sea parte de la ley. Recuérdense que el prevaricato es emitir resoluciones contrarias a la ley, ahí es muy difícil. Hay una discusión y después de la discusión se ponen de acuerdo, toman la decisión de acuerdo a la ley. Entonces no hay prevaricato. Eso implica que da certeza jurídica.
Esas son las ventajas, pero también tiene desventajas. ¿Qué desventajas hay? Primero, que es totalmente antieconómico para el Estado. Al Estado no le sale barato pagar 3 jueces o pagar 13 magistrados en corte que pagar un juez unipersonal. Además de eso, los salarios no son los mismos de un juez unipersonal a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Claro, los requisitos, la experiencia, la trayectoria que se pide para un cargo y para otro son totalmente distintos. La experiencia que se quiere para ser magistrado de Suprema implica una edad de mayor de 40 años, 10 años mínimo de tener ejercicio profesional o haber sido magistrado de salas. En cambio el juez no, el juez se gradúa, se examina para juez. Hoy hay un curso en el judicial para preparación de jueces y si lo gana está ya como candidato para ser juez. En cambio, para ser magistrados es distinto. Para ser magistrado de sala, ya vimos que se requiere que por lo menos haya sido un periodo juez de instancia, o sea, 5 años, o ejercido la profesión por lo menos 5 años de forma liberal. O sea, no son los mismos requisitos, no se puede pagar lo mismo a un juez que empieza que a alguien que ya tiene un recorrido. Entonces, la desventaja es que es antieconómico para el Estado. Es bastante tardado o retardado. ¿Por qué? Porque el expediente tiene que estudiarlo cada uno de los miembros del tribunal para discutirlo. No es lo mismo aquel solito que se encierra a su despacho, lo lee, lo analiza y busca los fundamentos de derecho y resuelve. Aquí no. Imagínense, los 13 de la Suprema tienen que discutir un caso. Tienen que tener los 13 primero conocimiento del expediente y después discutirlo, analizarlo y a ponerse de acuerdo a la votación. Eso es totalmente retardado. Se diluye la responsabilidad. Como somos 13, no hay problema, con calma. Esperemos, todos somos responsables aquí, no hay de qué preocuparse. O sea, se diluye la responsabilidad. Y además de eso, es bastante difícil seleccionar los magistrados. Mencionamos en el caso de Guatemala a través de las comisiones de postulación y les contaba que en esta última convocatoria que se dio el año pasado, en el 2020, el 19, el año anterior, que tenía que cambiarse desde el 13 de octubre de 2019 los magistrados y no se ha podido hasta la fecha. Decíamos que para Corte Suprema participaron más de 1,000 personas. Imagínense ustedes buscar entre esas 1,000, 26 para que vaya al Honorable Congreso, para que esos 26 elija 13. Es difícil seleccionarlos. O de salas que llegaron como 2,000 personas, profesionales con llenar los requisitos, y de esos escoger 270 para que el Honorable Congreso elija 135 para toda la República y la tercera parte adicional para magistrados suplentes. Imagínense, es difícil la selección. Esos son los colegiados. Ahora, ¿cuáles son los técnicos? Los técnicos son aquellos en que se requiere que todo juez sea un profesional del derecho, todos los jueces, de primera instancia, de paz, de magistrados de sala, de corte, todos abogados, todos profesionales. En el caso nuestro es casi así, a excepción, como les decía hace un rato, de aquellos lugares donde definitivamente no es posible nombrar un abogado. Pero son casos ya muy remotos, y la gente no acepta irse hasta la frontera de México por Huehuetenango, por San Marcos, o la frontera de Belice por Petén. La gente no va hasta allá. Entonces son casos mínimos, pero generalmente en toda la República ya son los jueces de paz, los jueces de instancia, son abogados y notarios. Los magistrados, pues es un requisito indispensable, si no, no pueden participar para esos cargos. Esos son los técnicos, que sean profesionales del derecho. Jocelyn, perdón, le molesto con su micrófono. Jocelyn, no está por ahí Jocelyn. Bueno, mientras no nos moleste, no hay problema. Bien, y el jurado, o los jurados, hemos explicado en otras ocasiones que son aquellas personas que participan en un proceso sin ser profesionales del derecho. Simplemente son personas honorables que colaboran con su comunidad y son llamados a integrar jurados.
Ellos integran, ellos escuchan a las partes, escuchan a los fiscales, a los defensores, y ellos los que deciden si una persona es responsable o no, si es inocente, si es culpable. El juez solo dirige todo el procedimiento y al final solo dicta la sentencia. Pero el juez, más que todo, está ahí dirigiendo todo el debate. Su función es final a la sentencia, pero todo el proceso está a cargo del jurado. Esas son las 4 clases o formas de que se clasifican los tribunales: unipersonales, colegiados o pluripersonales, los técnicos y los jurados. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿La aclaramos antes de seguir? Disculpe, fíjese que no escuché sobre los técnicos, no sé si lo podría repetir, Claro, perdone. claro que sí, yo con mucho gusto. Les decía que los técnicos se refiere a que todos los jueces, magistrados, todos tienen que ser profesionales del derecho, todos, sin excepción. Y les decía que en Guatemala estamos casi en ese plano de que todos nuestros jueces son abogados y notarios. La rara excepción, como les explicaba, son en los lugares donde no le ha sido posible a la Corte que un abogado acepte ir de juez hasta allá. Y se da, hay lugares muy lejanos de Huehuetenango, de San Marcos, que son fronterizos con México, que no les gusta irse por allá, y otros tienen temor, porque por esos lugares fronterizos hay problemas con el narcotráfico y el contrabando. Entonces no van. O en el caso del Petén, que también es otro problema que lo escuchamos a diario en las noticias, y frontera con Belice, la gente no se va para allá. Entonces la Corte se ve en la necesidad de contratar a alguien que es de esos lugares de ahí, que no son abogados, y tienen que contratarlos, porque si no, no hay tribunal que resuelva los conflictos. Y por lo menos en los juzgados de paz los conflictos pues son mínimos, pero sí es problema, sí es problema. Por eso es que se espera que haya oportunidad y que un día ya no hayan para nada jueces que no sean profesionales del derecho. Esos son los técnicos. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí me entendió, sí yo? Sí, Lic, muchas gracias. Veamos ahora lo que conocemos como la única y la doble instancia. ¿Qué es la única instancia? La única instancia consiste en que el proceso se inicia ante un juez y ante él se termina, pase lo que pase. No existe lo que hemos conocido para otra clase de procesos, la apelación o la famosa apelatio. Nadie revisa lo que pasó. Pero son en aquellos casos que son de poca importancia, de poca trascendencia, no solo económica, sino de impacto social. Son mínimos, son faltas o delitos leves que no representan mayor problema y que resulta más caro a las partes o al Estado crear tribunales superiores que revisen lo que hace un juzgado de única instancia. O sea, son procesos mínimos. Por ejemplo, un proceso de única instancia es una mínima cuantía de 10,000 quetzales. Lo le representaría al Estado pagar a otros tribunales para que revisen eso. Lo que le representaría a las partes pagar abogados para eso. O sea, saldría mucho, como dice el refrán, más caro el caldo que los frijoles. Entonces, única instancia. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja es económico también, ¿verdad? Bajo costo económico, porque ahí se termina, todo es un juez pluripersonal y ahí se terminó. Es rápido por lo mismo. En esta clase de procesos de ínfima cuantía, por regla general son orales, es decir, hay poco gasto en papelería, son orales, solo se levanta un acta de todo lo que ocurrió y ahí termina, o sea, son de bajo costo, no se utilizan muchos recursos económicos. ¿Qué desventajas tienen? Pues errores, los jueces son humanos como cualquiera, no importa que sean abogados, son sujetos a errores y pueden interpretar y aplicar mal la ley, pueden aplicar, y el problema es que no hay revisión, y eso no da certeza jurídica. Esa es la única instancia. En cambio, la doble instancia es que hay un tribunal superior que revisa lo del tribunal inferior. Al revisar, pues se genera certeza, ¿verdad? Certeza jurídica, una gran ventaja de certeza, se evitan errores,
y se revisa lo que el otro hizo. Si está bien, así se va a dejar. Si está mal, se corrige. La doble instancia. ¿Y qué desventajas tiene? Pues es más lento, porque hay que llevar el expediente ante otro tribunal para que revise. Es antieconómico también para el Estado, porque por un proceso que vayan a llegar hay que pagar más, máxime que los tribunales que revisan a través de la apelación son colegiados que tienen más de 3 miembros, sale caro también para el Estado. ¿Y dónde encontramos el fundamento de esa doble instancia, única o doble instancia? Pues en la Constitución. ¿Quién quiere, por favor, leer el artículo 211 de la Constitución? Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos vencidos, salvo de los casos y formas de revisión que determine la ley. Gracias, Silvia. Ese mismo artículo se vuelve a repetir en lo que es la ley del orden judicial, solo que más breve. Veamos el artículo 59. ¿Quién nos ayuda con el 59? Yo, Lick. A ver, lo escuchamos. 59 instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Gracias, Silvia. Sencillo. Hagan la observación que siempre les sugiero. En el 59 pongan 211 de la Constitución y allá al margen de 211, 59 de la ley judicial. Así lo van manejando. Entonces no se les olvide, la única instancia, el proceso termina de una vez, no hay revisión, no hay recursos, nada. Son procesos de menor trascendencia, de menor importancia, de menor cuantía, que no generan un impacto en la sociedad. La doble instancia son la mayoría de los procesos que cuando una de las partes no está conforme, interpone el recurso de apelación, la famosa apelatio de derecho romano, no se les olvide, y el Tribunal Superior revisa. Pero esa revisión no implica un cambio de lo que resolvió el juez de primera instancia, no. Lo que implica es que si está bien, así se va a quedar. Si hay cosas que corregir, se modificará nada más lo que hay que corregir. Ahora, si hay que cambiarlo todo, pues se hará. Eso es el fundamento de la única y la doble instancia. En Guatemala hay doble instancia. Fundamento legal, 211 de la Constitución y 59 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno, sigamos entonces ahora en este mismo tema para concluir lo que son los órganos jurisdiccionales. Vamos a ver los principios de la organización judicial. Son 4 principios: independencia, autoridad, responsabilidad y jerarquía. La independencia. ¿Qué se refiere a la independencia? Pues ya hemos leído hasta el cansancio. El organismo judicial es independiente de cualquier otro ente del Estado. Administra justicia y nadie puede interferir en sus funciones. Tiene también garantía o independencia económica porque dispone de su presupuesto y puede manejarlo de la mejor manera que considere. Ya mencionamos también de que ve por su personal, se encarga de sancionar a sus funcionarios que incurren en faltas. También eso, su independencia, no necesita de ningún otro organismo para hacerlo. ¿Dónde encontramos eso de la independencia? Pues quieren que leamos el 203 de nuevo, pero como ese artículo es largo, basta que leamos el segundo y el cuarto párrafo del 203, perdón, ¿quién me ayuda? 203. Segundo párrafo y cuarto. Los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de interponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo,
ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Independencia total. Gracias, Rocío. Y ese mismo artículo, si leemos el 141, no lo dice de manera distinta, pero se refiere a lo mismo. Leamos el 141 de la Constitución. ¿Quién? Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ahí está claro. Independiente es total. Y eso mismo lo volvemos a encontrar en lo que es el artículo 205 de las garantías del mismo judicial. Luego, gracias Silvia, ¿quién más nos ayuda con el 205 de las garantías que estamos viendo de la independencia? Garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. A. La independencia funcional. B. La independencia económica. C. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y D. La selección del personal. Ahí se refiere exclusivamente a independencia. Independencia. Somos independientes totalmente. Eso mismo nos vuelve a llevar a la ley de un judicial de los artículos que ya hemos leído desde el 52 en adelante. No se les olvide. El otro principio se refiere a la autoridad. La autoridad, como ya hemos leído en el artículo 5 de la ley del orden judicial, la autoridad se extiende a todos los habitantes de Guatemala, nacionales o extranjeros, salvo los tratados de derecho internacional, tal como lo leímos el día anterior en su oportunidad. Artículo 5, no se les olvide, la ley es eminentemente territorial, se aplica a todos, eso se llama autoridad. Y entonces recordemos en este tema los elementos de la jurisdicción, aquellos elementos que nos enseñaron en el derecho romano, el notio, el vocatio, el coercio, el judicium y el executio. Eso es autoridad. Notio, tienen la autoridad de conocer un caso, notio. Claro, a través del mismo juicio tienen la autoridad para conocer cualquier caso. Eso es autoridad. Emplazar a los demandados para que comparezcan a un juicio, autoridad, coercio. Coercio, coerción, medidas de coerción. Puede dictar medidas de coerción, un arraigo, un embargo de salario, una anotación de una demanda en el registro de la propiedad. Judicium, la autoridad de dictar sentencia. Y el executio, que se cumpla la sentencia. No se les olviden eso. La autoridad se refiere a esos 5 elementos o principios que vimos en la jurisdicción. Y está claramente establecido en el artículo 5 que la ley se aplica a todos. Se extiende a todo el territorio, suelo, subsuelo, área marítima, territorial, todo lo que leímos en ese artículo 5 no se les olvide. Responsabilidad es otro de los principios. El juez es responsable de lo que hace. No hay ningún juez que no sea responsable de su actuar. Todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Pues el juez es igual, él no es superior a nadie, al contrario, él es el que está más sujeto a la ley y debe tener mucho cuidado, porque en su actuar puede cometer errores y delitos. Él tiene 3 clases de responsabilidad. El de decisión, en la responsabilidad civil, penal y doctrinaria. Fíjense bien. Responsabilidad 3 clases. Civil, penal y doctrinaria. Él en su actuar puede causar daños económicos a las personas. Y si causa daños económicos, tiene que repararlos. El Código Civil dice que todo daño se indemniza. Él tendrá que repararlo de sus propios recursos si causa daños en un proceso por su negligencia o por su mala preparación o por tratar de incurrir en prevaricato o aún en el cohecho. Si causa daños, tiene que responder. Tiene que responder, eso es civil. Penal, con mayor razón. Si incurre en prevaricato o en cohecho, él puede ir a ser detenido y procesarlo y terminar preso. Porque eres un ser humano que tiene una responsabilidad con la sociedad.
uno puede aceptar un cargo y como ya es juez ahora hago lo que quiero, no, al contrario. El ser juez implica una seria responsabilidad. Y la administrativa, que también se le llama disciplinaria, se refiere a faltas que cometen el trabajo. Por ejemplo, llega tarde, es una falta, llega mal vestido, es una falta, hay un código de ética que establece eso, que hay cómo vestirse un juez. No puede ir un juez con pantalón de lona y con zapatos tenis, no puede, es una falta. Llega en estado de ebriedad, es falta, ofende a sus compañeros de trabajo o al personal auxiliar, esas son faltas. Hay faltas leves, graves y gravísimas. Las leves pueden ser llamadas de atención en principio, graves pueden ser suspenderlos por X días de su trabajo hasta un máximo de 20 días sin goce de salario. Gravísimas puede ser destituido del cargo. Es responsable de lo que hace, no es porque me nombré un juez, ahora hago lo que yo quiera, no, para nada, para nada. Es responsable de todo lo que haga ahí. Que no se les olvide, 3 clases de responsabilidad: civil, penal y disciplinaria, que también se llama administrativa. Y el último principio es la jerarquía. La jerarquía, ya hemos leído que la autoridad de la Corte Suprema de Justicia se extiende a todo el país. Y después de ellos están las salas de apelaciones, los tribunales de igual categoría, como son los de cuentas, lo contencioso, y están después los jueces de primera instancia, y por último, los juzgados de paz. Eso es la jerarquía. ¿Dónde encontramos esa jerarquía? Ya lo hemos leído, pero leámoslo de nuevo para que lo tengamos claro. 58 de la ley del organismo judicial. ¿Quién colabora, por favor? ¿Quién nos ayuda, jóvenes? Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción. A ver, dejemos a Norma, Rocío, usted nos ayudó, dejemos a Norma por ahora. A ver, Norma. Las dos Gracias. Sí. Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. A. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. B. Cortes de apelaciones. C. Sala de la niñez y adolescencia. D. Tribunal de lo contencioso administrativo. E. Tribunal de segunda instancia de cuentas. F. Juzgados de primera instancia. G. Juzgados de la niñez y la adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas. H. Juzgados de paz o menores. Y los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción cualesquiera que sea su competencia o categoría. Gracias, Norma, mi amable. Con usted eso es jerarquía. En la cúspide encontramos la Corte Suprema y hasta abajo los juzgados de paz o menores u otros que se establezca posteriormente. Ahí está la jerarquía, cómo van de superior a inferior, o pueden verlo al revés, de inferior a superior. Solo pongan ahí la observación al margen. Del inciso A al inciso E son tribunales colegiados o lo que es lo mismo pluripersonales. Del A al E. Y del F al I son unipersonales. Unipersonales. Para que diferencien bien. No se les olvide, unipersonal, una sola persona al frente del tribunal. Pluripersonal o colegiado, más de 2 al frente del tribunal. 3, se prefiere siempre el número impar. En Guatemala tenemos la clasificación esa, en la que hemos visto, se cumple totalmente. Unipersonales en los juzgados de instancia y de paz, colegiados las salas, las cortes. Los técnicos son la mayoría de tribunales, con las varias excepciones que explicamos, y los jurados, tenemos los famosos jurados de imprenta, en que se incurren en las personas que se dedican al periodismo. O sea que esa clasificación la tenemos en nuestra legislación. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? Bien, entonces con este
terminamos el tema de los órganos jurisdiccionales. Desde el viernes empezamos con un nuevo tema, ya que por la hora ya se siente hasta los frijoles. Les deseo buen provecho a todos y buen descanso y síganse cuidando y primero Dios, el viernes estamos ahí. Voy a ver qué pasó con la cámara que está molestando para que podamos, bueno, me vean las caras, aunque yo casi no se las veo a ustedes. Así es que feliz noche, jóvenes, hasta el viernes. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Licenciado, buen provecho. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, colega. Sentí que me dio un algo. Lick, disculpe, fíjese que yo estaba en la anotación del A al E son pluripersonal y el resto son unipersonal, dijo, ¿verdad? Así es, compañero. Así es, Jorge Mario, así es. Así es, gracias, compañera, gracias. Así es, Jorge Mario, anótelo ahí. Roberto Pérez soy yo, Lick. Ah, perdón, lo confundí. Ah, es que está aquí, sí, Roberto. Perdón, Roberto David, perdón. Pero ahí estamos todos mal. Así es que ya haga su observación ahí. Bueno, feliz noche a todos. Nos vemos el viernes, primero Dios.